Bueno, buen día jóvenes. Vamos a tener otra clase que tiene que ver con la evaluación. Bueno, la semana pasada yo les pedí que ustedes realizaran una evaluación externa, es decir, la evaluación de los trabajos de sus compañeros para encontrar parámetros que también estaba. Acabo de revisar los trabajos de Arelis y Susana, los cuales ahorita también los vamos a evaluar. Ahora lo que yo voy a hacer es calificar sus trabajos explicándolo con esta clase o con un método de evaluación diferente. Bueno, el método de evaluación que vamos a ver hoy tiene que ver con, bueno, primero que nada vamos a poner un poquito de preámbulo. Los modelos de evaluación. La investigación evaluativa se ha ido perfilando con una metodología concreta en los últimos 15 años. Esta metodología queda delimitada por una terminología propia, un conjunto de herramientas conceptuales y analíticas específicas y unos procesos y fases también específicos. Bueno, la educación que conforme ha ido avanzando se ha encontrado con diferentes ramas, diferentes métodos, y es algo que está en constante evolución. Digo, la educación que ustedes pudieron llevar en las primarias ya no es similar, porque si ustedes pueden acordarse, pues, ustedes no llevaban computación en la primaria, cosa que ya el inglés, la computación, utilizar el método Montessori o utilizar las estrategias cognitivas han ido cambiando, y junto con esto pues todo tiene que evolucionar, así como la forma de evaluación. Al referirnos a evaluación no nos vamos a referir a la parte de la calificación de exámenes, sino a evaluar cómo se está llevando a cabo la educación. Bueno, uno de los métodos más conocidos para evaluar es el método SIP, por sus siglas en inglés, que la única que no coincide con las iniciales en el español es la de entrada, que primero se evalúa el contexto, es decir, que se evalúa en qué condiciones se realiza, en qué lugar se realiza, cuáles son los recursos con los que cuenta la escuela, cuáles son los recursos con los que cuenta el alumno, y cuál es el objetivo básicamente de la enseñanza. Por otra parte está el input o la entrada, que ahí ya se evalúa y se compara cuáles son los recursos con los que se cuenta en la escuela, tanto recursos materiales como humanos, y aparte de eso también se tiene que checar los objetivos o las necesidades específicas con los que se está trabajando. En el caso del proceso se va evaluando cómo se va a llevar a cabo la parte del contexto y la entrada, y es una evaluación constante, y al final del producto nosotros vamos a ver cómo es que terminan. En dado caso que nosotros evaluemos un currículum, por ejemplo, de una carrera, se evalúa cómo termina un alumno graduado. En el caso que se evalúe, no sé, una clase de inglés o el currículo de inglés 1, por ejemplo, vamos a ver qué tanto es el avance de lo programado con lo real. Bueno, vamos a empezar a ver este método y vamos a calificar sus tareas de la primera semana. Es decir, bueno, ahora yo ya las voy a calificar conforme vamos viendo esto. Bueno, ¿para qué evaluar? Se dice además de que los que no conocen su propia historia están condenados a repetirla. Entonces, yo ya les había mencionado que mis clases, o bueno, las clases que yo estoy dando, se tratan de conseguir y llevar a cabo la práctica de los conceptos que se están viendo. Digo, de nada les va a servir a ustedes que sepan lo que es una evaluación, pero que nunca hayan realizado una evaluación, o que sí conozcan cuál es el método, cuáles son sus funciones, pero que no lo hayan aplicado. En este caso, pues vaya, la actividad de esta tercera semana tiene que ver con un ensayo para revisar estas actividades. Bueno, primero que nada, la evaluación de programas de orientación, también denominada investigación evaluativa, es relativamente reciente, como es la evaluación de los programas en general. Ya les había mencionado en un principio que evaluar todo el conjunto de un proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha tomado más fuerza porque vaya, la educación ha sido una gran prioridad para todos los países, no solo para México, y entre más se quiere mejorar la calidad de esta educación, pues más se tiene que evaluar para que se pueda mejorar. Es decir, si hay algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces,
es importante encontrar esos parámetros que nosotros podamos medir para realizar una actividad. Bueno, primero que nada vamos del método SIP, vamos a ver la primera parte. Recuerden, el modelo SIP tiene el contexto, entrada, proceso y producto. Entonces, primero va la evaluación del contexto. Consiste en identificar las virtudes y defectos de algunos objetos, como una institución, un programa, una población escogida, una persona, y proporcionar una guía para su perfeccionamiento. Es decir, trata de identificar las características del entorno en el cual el programa de orientación se va a llevar a cabo. Entonces, la palabra, como su mismo nombre lo dice, trata de evaluar el contexto, es decir, todo lo que está alrededor de, ya sea el alumno, ya sea la institución, ya sea una materia, un curso, un diplomado, cualquier cosa que esté alrededor de eso que nosotros vamos a evaluar. Es importante tomarlo como el concepto. Bueno, establece las necesidades de orientación y define aquellos problemas que tienen que ser solucionados. Primero que nada, vamos a encontrar cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que se tienen que solucionar. Es decir, para poder evaluar un programa, un currículo, lo que se necesita es primero establecer cuáles son las necesidades y los problemas que tienen que ser solucionados. Es decir, ¿para qué estoy enseñando todo esto? Bueno, tiene que responder la pregunta ¿qué necesitamos hacer? Es decir, ¿qué se necesita hacer para resolver esos problemas o para llegar a esas necesidades educativas que nosotros tenemos? Los objetivos de la evaluación del contexto es definir las características y parámetros del entorno donde se desarrolla el programa. Determinar las metas generales y los objetivos específicos. Muy importante cuáles son las metas generales y cuáles son nuestros objetivos específicos al momento de enseñar algo. Identificar y diagnosticar los problemas u obstáculos que pudieran impedir el logro de metas y objetivos. Se define el entorno, tanto real como deseado, definir las necesidades no satisfechas y las nuevas oportunidades, así como diagnosticar los problemas u obstáculos. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Análisis conceptual para definir los límites del entorno en donde se desarrolla el programa, es decir, qué tanto llega o qué tanto abarca mi contexto. Estudios empíricos para definir las necesidades no satisfechas y las nuevas oportunidades. Si ustedes están familiarizados con la palabra empírico, es todo aquello que se adquiere a través de la experiencia, es decir, todo lo que se vaya viendo y lo que nosotros sepamos, ¿no? El juicio por parte de expertos y clientes sobre metas y objetivos que deseamos alcanzar. Bueno, el juicio por parte de expertos y clientes sobre metas y objetivos que desean alcanzar. En esta parte ya entran, si estamos hablando de una institución educativa, directivos, profesores, el rector, pues vaya, si es una escuela privada, los dueños de la escuela, si es una escuela pública, pues la Secretaría de Educación, cuáles son los objetivos que se desean alcanzar. Bueno, antes de pasar a la evaluación de entrada, ya vamos a pasar a la actividad que se tiene que realizar para, calificar esta parte. Bueno, para esto yo tengo aquí una tablita, ¿sí? Vean ustedes, esta tablita vamos a utilizar el método SIP. Esta tabla yo la acabo de crear de acuerdo a mis parámetros. No significa que esta tablita sea utilizada o sea un estándar definido en otras partes, pero sí nos va a ayudar para poner en práctica y ustedes vayan viendo más o menos qué es lo que esperaba yo para la actividad de la semana 2. Es normal cometer errores, pero aquí ahorita vamos a definir. Bueno, yo lo preparé de esta manera. Primero, el método SIP me dice cuál es el tema. En este caso, el objeto que se selecciona, recuerden ustedes las diapositivas, me decía que hay que seleccionar un objeto. Y ese objeto va a ser la preparación de café. Alumnos, vamos a contemplar alumnos de 10 a 20 años o en un rango en específico, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Bueno, ¿cuál es el contexto para enseñar a café? Estos parámetros que yo voy a colocar acá tienen que ver con los parámetros que yo considero para la enseñanza de la preparación del café. Esto no quiere decir que ustedes tengan una forma diferente de pensar o su contexto sea diferente. Solo les voy a poner lo que yo considero como docente que tiene que ver con la preparación del café.
Sí, primero el contexto que tenemos. Bueno, ¿cuál es el contexto para la preparación del café o cuál es el objetivo? ¿Cuáles son lo que tenemos alrededor antes de preparar el café? Bueno, el primer contexto que a mí se me ocurre sería, por ejemplo, vivir la ciudad de San Cristóbal. Bueno, es importante para mí clasificar y colocar en el contexto cuál es el lugar en donde se está desarrollando esta clase, ¿sí? Para mí es muy importante saber cuál es la ciudad en la que se está desarrollando. Bueno, ¿por qué es importante la preparación del café o por qué a mí me surge la idea de preparar café? Bueno, primero que nada que vivimos en la ciudad de San Cristóbal, lo que quiere decir que es un lugar frío. He ahí una de las cosas importantes por la que yo considero que se debe de preparar café. Por ejemplo, ustedes en su planeación o en las materias que han visto deben encontrar materias que son específicas y creadas por el entorno geográfico, es decir, que se están desarrollando porque viven en el estado de Chiapas. No es lo mismo un plan de estudios o un programa de estudios que se desarrolle en el norte del país que uno que se desarrolla en el sureste. El lugar geográfico es muy importante, de ahí la importancia en lo que se tiene que aprender. Por ejemplo, a los alumnos que yo les doy ingeniería en sistemas, ninguna de sus materias viene especificada la clase de robótica. ¿Por qué? Porque quizás en un lugar de Chiapas no se ha tomado la importancia para, bueno, no tenemos la capacidad, o bueno, no existe una estructura donde se maneje empresas que tengan que ver con robótica. Se puede tomar una materia en la que se pueda ver términos generales, pero bueno, ya si sabemos que no se va a utilizar muchos robots, en el dado caso que hablemos de algo industrial, algo grande, podría enseñarse la materia de robótica con temas un poquito más sencillos, es decir, realizar un robot, un carrito, un juguete, una puerta que se abre, cosas por el estilo, delimitando la parte que tiene que ver con la parte, con la geografía. Bueno, ¿qué otro contexto podríamos tomar de este lugar? Bueno, otra que yo considero, si ustedes saben, en San Cristóbal, aparte de ser un lugar frío, contamos con que es una ciudad de turismo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que se cuenta con muchos lugares en donde se viene a preparar el café, es decir, que es un lugar frío, la cual la gente viene a visitar, viene de otros lugares, y una de las cosas más populares que les da por visitar es el turismo. Les recuerdo, estos parámetros son los que yo estoy estableciendo para poder calificar los trabajos que ustedes hicieron, los currículos. Bueno, ¿qué otro contexto tengo que tener? El entorno cafetalero. Si ustedes saben o no saben, San Cristóbal de las Casas se distingue porque sus alrededores, en las localidades, los municipios que rodean a San Cristóbal, se produce el café, se siembra el café, es decir, tenemos café orgánico, café natural, que precisamente es de esta misma ciudad de Chiapas. Entonces, enseñar a la preparación del café es importante. ¿Por qué? Porque contamos con café de calidad, es uno de los parámetros que yo quiero contar, y si le quiero enseñar a alguien a preparar café es porque pues contamos con buen café, ¿no? Otra de las cosas que podríamos poner es la popularidad. Popularidad de la bebida. ¿Sí? Bueno, ¿por qué yo considero aquí en el contexto la popularidad de la bebida? Bueno, al ser una ciudad fría, un lugar turístico, un entorno cafetalero, la bebida del café se hace muy popular. No solo aquí en San Cristóbal, es muy obvio que en muchos lugares del mundo
es muy popular el café, tanto como desayuno como para cenar. Sé que muchos de ustedes aquí en San Cristóbal, bueno, o a los alrededores, pueden encontrar que es muy común estar tomando el café. Entonces, de aquí puedo yo tomar dos parámetros, en el dado caso que lo quieran ustedes calificar. Una, si yo quiero enseñar a la preparación del café para que le enseñe yo a personas que lo puedan preparar el café en su casa, o precisamente que yo les pueda enseñar la preparación del café para que trabajen en un restaurante o en un café, en un hotel. Entonces ahí ese contexto es muy importante en el decir si yo establezco que es un lugar turístico o que es una bebida local, casera. Es decir, yo quiero tomar en cuenta que la preparación del café va a ser de manera casera. Es decir, yo le voy a enseñar a preparar el café a alguien que lo va a preparar en su casa. En este caso, yo lo voy a tomar el concepto como en la parte del turismo. Es decir, voy a enseñar a preparar el café a alguien que pueda trabajar o desarrollarse en algún lugar turístico de los que les acabo yo de mencionar. Bueno, estos solo son algunos de los parámetros, no puedo poner más. Ustedes pueden considerar ahorita que lo están viendo la clase, que se les ocurra otros parámetros, aparte del entorno geográfico. Se puede tomar datos socioeconómicos, se puede tomar datos como la edad, como la riqueza cultural, el mismo folclore, ciertos aspectos que ustedes puedan tomar. Y si lo tomamos en cuenta como una escuela, bueno, si este tema de preparación de café es de alguna escuela gourmet o solo es una escuela de oficios, ahí también entra ese contexto que debemos de tomar en cuenta. Entonces, es importante que estos parámetros ustedes los vayan estableciendo en forma de una tablita para poder compararlo con lo que ustedes están desarrollando. Por otra parte, bueno, vamos a ver cuáles son las virtudes que tiene la preparación del café. Es decir, lo podemos tomar como cuál es el lado positivo de la preparación de café. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son nuestras ventajas que tenemos si nosotros tomamos este curso? O ¿para qué tomamos este curso? ¿Cuáles van a ser las ventajas? Bueno, como ya lo mencioné, tenemos un entorno cafetalero. Entonces tenemos acceso a café local. Es decir, que no necesitamos importar café, o una de las virtudes que tiene es que producimos café. Es decir, los precios del café los podemos conocer al costo. Obviamente hay lugares en los que la calidad del café es más alta y el precio del café es más alto, pero teniéndolo tan cerca podríamos aprovecharlo para explotar ese potencial. La preparación del café, pues, tenemos que ver cuál es ese potencial que tenemos como el café local. ¿Cuál es otro de las virtudes que tiene? Muchos locales donde se preparan. Esto ya está relacionado aquí con el turismo. Nosotros contamos con muchos lugares donde se puede conseguir el trabajo. Cuando se realiza un plan de estudios hay que ser muy conscientes de lo que se está realizando. Bueno, por ejemplo, yo les puedo contar que las principales universidades que tienen que ver con pesca, pues obviamente se encuentran en estados que colinden con el mar. Digo, imagínense ustedes, por ejemplo, el DF o Tlaxcala, que no tienen conexión al mar y su universidad esté promoviendo la ingeniería pesquera. Entonces, desde ahí tenemos un problema, porque nosotros estamos incluyendo una universidad, o vaya, una carrera donde el campo de trabajo es limitado o donde no se va a poder desarrollar. Es muy importante encontrar esas virtudes que nosotros podemos identificar para ponerlo en nuestro currículo. ¿Qué otra cosa
podríamos decir que también tenemos precios bajos de café. Tenemos el acceso al café producido en estos lugares, no necesitamos importar. También podríamos decir que la producción del café es una bebida muy consumida, es decir que el hecho de que yo aprenda a preparar café me está garantizando un nicho, una población bastante grande donde yo puedo aprovechar estas habilidades y cómo utilizarlas. Es decir, que tengo mucho campo laboral o tengo muchas oportunidades donde pueda yo aplicar la preparación del café. Por otra parte, entre de las virtudes podría ser café orgánico. Bueno, San Cristóbal tiene ciertos lugares o muchos lugares, al menos que yo conozco, que yo lo voy a considerar entre las partes importantes. Un café orgánico, un café que no incluye fertilizantes químicos, que es de muy buena calidad y que puede ayudar precisamente a la salud. Entonces, esas son algunas de las virtudes con las que se cuentan. Les he dicho, ustedes pueden considerar menos, pueden considerar más virtudes, pero es importante establecerlas en esta tablita para poder comparar. Bueno, ¿cuáles son los defectos que se pueden encontrar en la preparación del café? Uno de los principales, no quiero hablar de marcas, pero bueno, lo tengo que mencionar porque es muy común, es el Nescafé. Entonces, cuando se habla de la preparación del café, es muy común que muchas personas en sus casas prefieran el café soluble, es decir, que no requiere ninguna complicación más que dejarle caer el polvito dentro del agua caliente, ponerle un poquito de azúcar y de ahí está la preparación. Entonces, a pesar, tenía yo tomé un curso donde una persona venía del DF y insultaba a los san cristobalenses por el hecho de estar preparando Nescafé, siendo que alrededor tenemos mucho café, somos un estado que produce café. Entonces, he ahí un defecto y por eso toma la importancia de la preparación del café. Recuerden, todo lo estamos enfocando al café. ¿Qué otros detalles tenemos? ¿O qué defectos tenemos? El material de preparación. Bueno, ahora, ¿dónde yo lo voy a enfocar mi tema de preparación de café? Si estoy hablando de que las clases yo las voy a hacer para que se pueda preparar café y trabajar y aplicarlo en una cafetería y no en mi casa, una de las limitaciones o los defectos que se tiene es el material, y con el material me refiero a herramientas, a equipo para preparación, donde el presupuesto entra a tomar un valor importante, donde las personas, que lo vamos a ver ya en la parte de los recursos, bueno, en la evaluación de la entrada, pues a veces no se aprende las cosas porque no se tiene las herramientas o el material con el que se tiene que trabajar. Es uno de los defectos. No se me ocurre ahorita ningún otro defecto, pero se podrían encontrar muchos más. Bueno, ¿cuáles son los problemas a solucionar? Bueno, el consumo de café soluble es uno de los problemas que se tiene que solucionar. Otro de los problemas a solucionar Bueno, una de las cosas importantes que yo considero para la preparación del café es la preparación del buen café, aunque suene un poquito simple,
pero la porción de los ingredientes es muy importante porque muchas veces se identifica saber hacer algo pero no tener la medida exacta, y sobre todo cuando se habla de comida o de alguna bebida es importante la cantidad de azúcar, la cantidad de café, conocer cuáles son las porciones y cantidades que se necesitan para la preparación de un buen café. Si tomamos en cuenta que, bueno, por ejemplo, que alguno de ustedes haya puesto en su plan de estudios la preparación del café, poner agua caliente, poner azúcar y disolver. Bueno, ¿qué diferencia hay con una escuela o con un programa de trabajo que te dice cuáles son las porciones? Por ejemplo, que te diga por cada 250 mililitros de agua tiene que ir 2 cucharadas de café y 3 de azúcar para estar. En dado caso que el café se quiera cargado, se tiene que utilizar tantas cucharadas de café o tantas cucharadas de azúcar. Entonces, qué importante es saber las cantidades. Muchas veces se establece la preparación como algo en automático donde se le va tanteando, y es muy común encontrar que las personas o nosotros como consumidores digamos, es que este es un buen café, este es un mal café, este no me gustó, porque no se tiene un estándar o no se establecen eso, lo de las proporciones. Otra de las cosas que podríamos tomar en cuenta entre los problemas a resolver es la temperatura. Bueno, tenemos la temperatura, que es una de las cosas que para mí como consumidor deben ser tomadas en cuenta. ¿Cuál es la temperatura correcta en la que se debe tomar un café? Porque al menos a mí no me ha pasado, pero he visto muchas personas que se queman su lengua al momento de probar el café. Algunas otras que les gusta el café frío, otras que les gusta tibio, unas personas que no se define cómo específicamente quieren tomar su café. Entonces, un buen café incluye una buena temperatura, la cual debe ser tomada en cuenta. ¿Qué otra de las cosas, otros problemas necesitamos solucionar para enseñarle a alguien la preparación del café? Ingredientes extra. Bueno, yo considero que al momento de enseñarle a alguien la preparación del café, se debe tomar en cuenta cuáles son aquellos ingredientes que pueden combinar con el café. ¿A qué me refiero? Puede ser en lugar del azúcar el stevia o el Splenda, o que alguna persona lo quiera con un toque de licor, con una esencia sabor menta, con un poco de vainilla, con un poco de leche, que es muy común, la leche en polvo, leche deslactosada, y conocer las reacciones y los sabores que tienen este sabor. El café puede ser un café puro, pero debemos de conocer cómo funciona combinado con otros ingredientes, ya que es algo muy común. Por ejemplo, podríamos hablar de que los ingredientes que yo les acabo de mencionar, pero también podría entrar el café con pan, el café con galletas, el café con un postre, es decir, con qué se puede acompañar ese café. Es una de las cosas que yo considero que deben ser tomadas en cuenta al momento de hacer una preparación de café. Imagínense que estamos hablando ahorita solo de la preparación del café y ustedes vean qué tanto está saliendo en este momento. Podrían haber muchísimas más cosas, o solo la preparación del café estamos tomando varios minutos para analizarlo. Ahora ustedes imagínense un plan de estudios, por ejemplo, que estamos llevando ahorita en el diseño y evaluación curricular, ¿no? Entonces estamos viendo 3 o 4 unidades, 6 semanas, donde se tiene que considerar, y las personas que realizaron este currículum o este programa ya tuvieron que pensar en estos temas que ahorita estamos viendo. Entonces, para la preparación del café, ahí tenemos todas esas consideraciones.
Bueno, ¿qué otra cosa se podrían poner ahí en problemas? Bueno, ustedes pueden identificar más problemas. Para mí creo que hay más, pero para no hacer más larga la clase o el video, bueno, vamos a la siguiente. Metas u objetivos. ¿Cuáles son las metas que se tienen que establecer? O de acuerdo a qué metas y qué objetivos yo voy a evaluar el currículo, el programa de estudios que ustedes me han dado. Bueno, aquí tengo yo que poner cuáles son las metas para la preparación del café. Lograr lograr la preparación correcta del café. Puedo extenderme más, nada más que como mi tabla es chiquita, no voy a extenderme en los términos que quizás yo me pueda extender explicándoles de manera completa. Sí puede ir más texto, ahorita solo trataré de ser breves. Conocer cada uno de los ingredientes por separado. Bueno, cómo se prepara el café, conocer los diferentes tipos de café, cómo se llega a tostar, cuáles son los diferentes tipos de azúcar. La teoría es muy importante, conocer cada uno de los ingredientes por separado, es decir, tiene que haber una historia para conocer los ingredientes. ¿Por qué un café es muy amargo? ¿Por qué el café orgánico sabe diferente? ¿Por qué un café especial emite un olor más profundo y más rico? Entonces es importante conocer cada uno de los ingredientes por separado, su historia, ¿no? Otra de las cosas es establecer medidas. Uno de mis objetivos es establecer las medidas correctas de las porciones, es decir, la preparación exacta del café tiene que, si no venir en la entología, ser conocida por la persona que vaya a dar estas clases. Entonces, se tiene que colocar en el programa estas cosas que son necesarias, porque no se puede pasar a la práctica sin llegar a conocer cosas que son muy importantes para que se pueda preparar de manera correcta. Bueno, otro de los objetivos es mejorar el turismo. Mejorar el turismo y consumo local de café. Los objetivos para preparar una clase de cómo se prepara el café, se me ocurre que las personas puedan consumir más café en el momento que ya lo saben preparar. Es decir, una persona que tome un curso de cocina, la intención es que esta misma persona pueda cocinar en su casa, pueda cocinar para otras personas. No se trata de solo ya sé cocinar, muchas gracias, y ya no vuelvo a cocinar en la vida. Ya aprendí a tocar la guitarra, pero no tengo la necesidad de tocar la guitarra porque ya solo me interesa saber. No, hay que enfocarla para que se le pueda dar un uso a lo que se está enseñando. Ahora bien, ¿qué otros objetivos podríamos poner, o metas u objetivos? Establecer los tiempos de preparación, ya lo habíamos mencionado con la temperatura, saber qué se necesita para cuánto tiempo se prepara, cuál es la temperatura correcta, a los cuántos minutos colocar el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Con qué se puede combinar? Bueno, conocer los elementos que acompañan a un café, como ya les había mencionado, galleta, el pan local, que es muy rico, cuáles son las galletas que sí quedan, los postres con los que se puede acompañar, nos va a ayudar a contextualizar, vaya, cómo se puede promocionar esta bebida. Se me ocurren más objetivos, hasta el momento yo le voy a dejar la tabla para que ustedes puedan ver cómo los voy a calificar y evaluar. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué se necesita o qué necesita hacer una persona para preparar el café? ¿Qué se necesita hacer para que lleguemos a estas metas y objetivos? Teoría del café, teoría de la preparación, proceso de preparación, el proceso de preparación, de servir, tomar, acompañar. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos que aprender la teoría del café, teoría de la preparación, proceso de preparación, el proceso de servir, tomar, acompañar y bueno, evitar errores comunes. Bueno, ¿cuáles son los errores? Evitar los errores comunes es una de las cosas que se necesita hacer o que se necesitan aprender para poder preparar el café. Bueno, yo ya tengo aquí esta tablita SIP que va a evaluar el contexto, es decir, todo lo que está alrededor de la preparación de un café, especificando que estamos hablando de San Cristóbal de las Casas, especificando que estamos hablando en un lugar turístico, en un lugar donde alrededor tenemos café y donde el café es una bebida muy consumida. Entonces, a partir de este contexto, yo voy a calificar las actividades de ustedes. Bueno, yo por acá tengo, acá están las tareas de ustedes. Voy a proceder a evaluarlos de acuerdo a la tablita SIP que yo acabo de hacer. Esta solo es de la evaluación del contexto. Bueno, regresemos a esta parte. Aquí está la tabla. Primero el contexto, lo que yo tengo que calificar. Primero, bueno, le vamos a colocar un poquito más aquí la tabla porque ya se extendió. Ok, Francisco Antonio Gómez Sánchez, voy a calificar su trabajo de acuerdo al contexto. Me dice que mi contexto yo tengo que evaluar la ciudad de San Cristóbal porque es un lugar frío, hay turismo, el entorno cafetalero, la popularidad de la bebida. Entonces, vamos a ver qué consideraciones tomó Francisco Antonio en cuanto a este contexto que yo establecí. Bueno, vamos a ver tipos de café, molidos, tostados y filtros. El alumno aprende a conocer los tipos de café, así como los tipos de moliendas para aprovechar al máximo la dosis de café. Está el café de olla o cafetera, el recipiente adecuado para preparar el café, reconocer el punto exacto del agua para la correcta preparación. Unidad 3, café suave o cargado, cantidades de azúcar para un buen café, café y sus varias formas para prepararlo, capuchinos, café latte, y el curso es de 2 días, ¿sí? Bueno, tenemos aquí en este curso enseñar al estudiante no solo a preparar un buen café, sino a conocer los tipos de café molidos, asimismo conocer el punto exacto de ebullición para preparar su café, la diferencia entre un café cargado y uno suave, además de conocer las técnicas para preparar un buen café capuchino y un café latte. Bueno, vamos a ver los parámetros que yo he establecido. He puesto que en cuanto al contexto hablamos de una ciudad, un lugar turístico, y el contexto, primero que nada, este trabajo maneja el café molido, tostado, capuchino y latte.
Entonces, en cuanto a la calificación o el contexto, yo puedo darme cuenta, se incluyen temas que van de acuerdo al turismo. Se toma en cuenta café local, preparación, medidas y considera el café suave o cargado, ok, está bien, varias formas, y considera formas de preparación. Ok, considera formas de preparación. En cuanto a su contexto, yo le puedo dar una calificación un poco alta, pero vamos a ver, se está hablando de la ciudad de San Cristóbal, un lugar turístico, entorno cafetalero, popularidad de la bebida. Entonces, toma en cuenta temas que van de acuerdo al turismo, se toma en cuenta el café local, la preparación, medidas y considera formas de preparación. De acuerdo aquí al contexto, está cumpliendo con todo. Entonces, vamos a ver, en cuanto a la popularidad de la bebida, le falta un poquito considerar dentro de sus unidades, posiblemente cuántas, considerar en este caso, que la bebida es muy consumida. Entonces, por acá yo agregaría en el orden de las unidades, colocaría yo, por ejemplo, este tema o esta unidad yo la pasaría al principio, es decir, café y sus varias formas de preparar. Primero pondría yo los tipos de café. Aquí vean qué importante sería, por ejemplo, aquí modificar estos tipos de café, colocarlo como nombre de la unidad, y como lo tiene en esta parte, colocar como subtemas café molido, café tostado, por aquí colocar el capuchino, el café latte. Entonces, el orden en el que está estableciendo este contexto, por aquí tendría un detallito, a mi parecer, ya que pasamos primero a los tipos de café y hasta el final dejamos esta parte de capuchinos. En la parte de teoría, estos se pueden incluir, estos dos se pueden agregar a la primera unidad donde se está hablando de tipos de café. No precisamente se pasa a su forma de preparación. Este tema se puede dejar aquí y volver a retomarlo en esta parte. Entonces, para mí, este trabajo yo le pondría un 86. Un 86 de 100, ¿sí? Entonces, tiene muchas cosas para mejorar. Vamos en cuanto a los objetivos. Los objetivos que yo tengo aquí están en metas y objetivos. Lograr la preparación correcta del café, conocer cada uno de los ingredientes por separado, establecer medidas correctas de porciones, mejorar el turismo local, establecer el tiempo de preparación, conocer con qué se puede combinar. Vamos a ver, perdón, aquí estamos. Bueno, perdón, es aquí. Ok, tenemos que uno de los objetivos es conocer los tipos de café, aquí está bien. Los ingredientes, por aquí me faltaría, bueno, yo a este currículum le haría esta observación de que aquí me tendría que agregar elementos como el azúcar, temperatura del agua, no sé, agregar otro tipo de esos datos. Vamos a ver que tenemos también conocer cada uno de los ingredientes, lo acabo de verificar. Lograr la preparación correcta del café, si no mal recuerdo, por aquí está el café y sus varias formas de prepararlo. Entonces, está tomando en cuenta este tema que yo considero importante. Entonces, ahí está cumpliendo bien. Establecer medidas correctas o porciones. Acá no existe un proceso donde yo pueda ver las medidas correctas para la preparación del café.
Para mí, recuerden que esta calificación que estoy haciendo o esta evaluación que estoy haciendo es de acuerdo a esta tabla que yo establecí, es decir, es una tabla que Eduardo Escalante hizo para calificarlos a ustedes. No significa que sea única ni que sea la manera correcta. Obviamente hay personas que son más especializadas en el café que considerar esta tablita tendrían otros parámetros más específicos, más detallados y diferentes. Pero bueno, yo ahorita lo estoy evaluando y estos son las metas y objetivos que yo establecí para hacer la comparación. Mejorar el turismo local y consumo de café. Bueno, vamos a ver, mejorar el consumo de café y el turismo. Capuchinos y lattes puede influir en esta parte. Las porciones aquí están, reconocer el punto exacto, correcto. Bueno, en cuanto a esos objetivos están, lo del turismo no es tomado en cuenta, pero bueno, en estos dos subtemas se podría considerar algún tipo diferente de preparación o agregar algún tema que sea importante para considerar la parte del turismo. Recuerden, esta calificación es de lo que yo estoy considerando por parte del turismo. Bueno, otra de las cosas que hay que evaluar, que tenemos acá, objetivos, se establecen objetivos de acuerdo a lo objetivos específicos. Falta considerar el turismo. En este caso, aquí yo puedo establecer una calificación 90 sobre 100. Aquí, lo coloqué en la parte de incorrecta. Aquí yo lo establezco una calificación 90 sobre 100. ¿Qué hacer? En cuanto al qué hacer, ¿qué se necesita hacer? Teoría del café, teoría de la preparación, proceso de preparación, proceso de servir, evitar errores comunes. Vamos a ver si tenemos, primero que nada, vamos a ver que tenemos la teoría del café, tipos de café, ahí está incluido, muy bien. Teoría de la preparación y café y sus varias formas de prepararlo. Me gustaría que en alguna de estas unidades o subtemas tuviera la preparación un poquito más especificada, como también el proceso de preparación. Bueno, aquí lo dice, el café y sus varias formas de preparar. Me gustaría que en lo personal tuviera un tema específico para decir cómo se prepara el café. Ese tema lo incluiría yo, o preparación correcta del café, medidas, porciones y ingredientes, ¿no? Bueno, proceso de servir, tomar, acompañar, evitar errores comunes. Estos dos no están tomados en cuenta. Pues no veo nada que acompañe el café. Es un parámetro que es subjetivo, que solo para mí lo considero importante, pero siento que es algo que se debe de ver e incluir en un currículo. Bueno, entonces aquí sí ¿qué hacer? Falta tomar en cuenta procesos de preparación, servir y acompañar el café. ¿Sí? Aquí tengo los parámetros con los que lo estoy calificando, la forma en que está. La primera, teoría del café, teoría de la preparación sí lo tiene, pero no hay un proceso o un tema donde se especifique cómo se tiene que preparar el café. Evitar errores comunes, lo colocaría yo como una zona de advertencia. Comunes. En este caso sí tendría yo un poquito más bajo. Aquí si me pongo muy exigente sería un 65 sobre 100. Y los problemas que se tienen que resolver: consumo del café soluble, preparación del buen café, porciones, ingredientes, temperaturas, ingredientes extra. Consumo del café soluble, en esta parte no fue considerado, ¿sí?
No, no hay nada de eso. Veamos, preparación de buen café, porciones, ingredientes. Aquí está la preparación de un buen café, reconocer la temperatura y el recipiente adecuado, café o olla cafetera, ok, está muy bien en esa parte. Y temperatura, ingredientes extra, ok, aquí no tenemos. Resolver el problema de café soluble. Falta agregar del café, acompañantes del café, ok. Me falta cómo resolver ese problema del café soluble, es decir, cómo lograr que el alumno que tome este curso entienda la importancia de consumir un café natural, que no sea procesado, sino que se utilice y consumamos lo local. Por otra parte, agregar acompañantes del café, es decir, poner un poquito de los elementos que pueden acompañar al café. Aquí yo lo dejaría en una calificación 80/100. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar este video. Esta tabla yo se las voy a mandar para ya con las consideraciones de los otros dos trabajos, porque si no se haría un poquito más extenso, pero chequen ustedes las calificaciones. Bueno, ahora bien, esto yo lo estoy haciendo para evaluar un trabajo previamente hecho, pero también puede funcionar para crear un currículo de cero para partir de cero. Es decir, yo si quiero crear un currículo, puedo establecer esta evaluación SIP o este contexto para que yo pueda crear el programa de estudios. Considerando estas cosas, yo ya puedo llegar a hacer un mejor plan de estudios, un programa que incluya algo donde yo me estoy basando en solucionar problemas, en metas y objetivos específicos, y qué es lo que se tiene que hacer. Por otra parte, hay instituciones o hay lugares donde ya establecen cuáles son los parámetros con los que se van a evaluar un programa de estudios, es decir, la misma universidad, misma gente con los conocimientos y con la experiencia necesaria, establecen qué es lo necesario. En este caso, ahorita ustedes establecieron qué es lo que consideran necesario, y de ahí ya vamos cambiando. Bueno, esta evaluación que yo le acabo de hacer también es una evaluación que sirve para mejorar. Recuerden, un currículo no fue creado y no tiene la misma forma que en su parte original. Es decir, se empieza a partir de un punto en el que se tienen que ir corrigiendo estas cosas, se establecen parámetros con los que se necesita comparar, y poco a poco se va moldeando hasta que encontremos por ahí una calificación de arriba de 90, ¿no? Que satisfaga no solo a la persona que está evaluando, sino que estén de acuerdo los directivos, donde se considere al alumno. Bueno, de esta manera todavía nos queda la evaluación de la entrada, la evaluación también del proceso y del producto. Bueno, así es como iniciamos una evaluación del tipo SIP, trabajando con el contexto. Esta tablita que está aquí, esta semana la tarea va a ser un ensayo. Por favor, verifiquen de qué se va a tratar el ensayo, y yo les voy a enviar este documento para que puedan checar esta tablita y también puedan checar la calificación que ustedes obtuvieron a partir del programa el currículo que ustedes me enviaron. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.